¿Se mejora, se quita la condición de la epilepsia? 30% puede empeorar, 70% puede mejorarse y curarse. Vamos a ver. ¿Se cura entonces? Sí, el 70% de las epilepsias puede curarse. O sea, es autolimitada a una edad, a un tiempo. Lo que tú tienes que estar vigilante es saber qué edad presenta el paciente. ¿Es esto hereditario o se adquiere por algún trauma, alguna situación? El 70% de las epilepsias tiene un componente genético, ya sea que tú lo puedes heredar o ya sea que tú tienes una predisposición a tener crisis convulsiva en cualquier forma y después de haber sido expuesto o a un trauma o a una asfixia perinatal, o a una infección, entonces tú puedes desarrollar epilepsia. Y hoy vamos a tratar específicamente el tema de la epilepsia. Esta enfermedad que, como acabo de mencionar, afecta a muchas familias porque tienen en sus miembros algunos que tienen esta condición. Entonces, ¿puede describirnos esta enfermedad o condición? Bueno, ¿qué es la epilepsia? Es un término bastante amplio porque podríamos decir una condición más que una enfermedad. Y es, a su vez, una condición que lleva una enfermedad. El término epilepsia es tan viejo como la humanidad. Desde antes de Hipócrates ya estaba descrito y la palabra epilepsia viene de epilepticum, que significa ataque por sorpresa. Entonces, según en la antigüedad, quien presentaba la crisis podía ser un ataque de un demonio o un ataque de un dios. Por ejemplo, Julio César, el emperador romano, que fue el primero que data la historia, nació por cesárea, por eso se llama la operación cesárea. Cuando nació su madre duró con el útero fuera como casi un año. Y bueno, él no respiró al nacer y al no respirar, pues su cerebro padeció lo que se llama encefalopatía hipóxico-isquémica y hacía crisis convulsiva en el Senado de los romanos. Pero cuando él hacía crisis convulsiva era una inspiración divina y había que esperar varios días para que después se cambiaran las leyes y demás. Entonces, si la presentaba en ese mismo tiempo de la historia una persona que no tenía mucho nivel social, entonces era apedreado o quemado. Pero en el fondo es el mismo padecimiento. La epilepsia en el mundo afecta a más de 50 millones de personas. Es una de las condiciones que afecta más el cerebro de los humanos en cualquier edad. Es una de las condiciones que tiene una casuística y un impacto en los budgets, en los presupuestos de las naciones sumamente elevado. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 26 personas tiene epilepsia. ¿Una de cuántas, doctor? De cada 26 personas tiene epilepsia. Europa gasta 23 billones de dólares al año, que son 20 billones de euros. Y Estados Unidos gasta 15.5 billones, en donde 1 billón es 1.000 millones de dólares, solamente en tratar la condición. La epilepsia tiene responsabilidad de causar aproximadamente más de 1 millón de muertes al año en el mundo. Entonces, en nuestro país, República Dominicana, no tenemos estudios de incidencia de prevalencia, pero se infiere que de casi los 11 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, un 2.53% tiene epilepsia, lo que sería una cifra cerca de 300,000 y tantas personas con epilepsia. La mayoría de las epilepsias tienen un contexto genético. El 70% pues tiende a tener una evolución más fácil y tiende a curarse. El 30% no. El 30% pues tiende a ir a una cronicidad y puede asociarse a muchas otras condiciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen epilepsia pueden tener algún trastorno neuropsiquiátrico en cualquier momento de su vida. En la infancia tenemos los trastornos del neurodesarrollo y las epilepsias, entiéndase autismo, déficit de atención, problemas de aprendizaje, retraso psicomotor, pero en los adultos tenemos también las epilepsias asociadas a otras condiciones psiquiátricas, trastorno de ansiedad, depresión, agorafobia, entre otras cosas. Ya en los mayores, pues entonces está la epilepsia asociada a Parkinson, la epilepsia asociada a demencia, la epilepsia asociada a un sinnúmero de condiciones. La epilepsia puede asociarse a fiebre, aunque se diferencia bastante bien de lo que son las convulsiones con fiebre, pero hay un grupo de epilepsia que puede venir después que el paciente hace fiebre y no necesariamente porque el paciente hizo una infección del sistema nervioso central, entiéndase una meningitis o una meningoencefalitis, sino se produjo un proceso infeccioso e inflamatorio
que se queda la parte inflamatoria a nivel cerebral y que se hace de difícil control. La epilepsia igual puede estar asociada a trastornos genéticos, a trastornos metabólicos, a trastornos hereditarios, puede estar asociada a malformaciones cerebrales, puede estar asociada a tumores cerebrales, a traumas. Es decir, es una condición que tiene muchas caras, tantas así que la OMS y la OPS, que trabajan de una manera mancomunada, la toman como un elemento intersectorial para aproximar las enfermedades neurológicas. ¿Qué significa intersectorial? Es decir, si tú pones epilepsia en medio de todas las condiciones neurológicas, tanto en los niños como en los adultos, lo que se recomienda por protocolo internacional es comenzar con las epilepsias. Es decir, tú vienes a verme porque tiene problema de sueño o porque tiene problema de ansiedad o porque tiene problema en el lenguaje, en el caso de un niño, debe comenzarse por epilepsia para saber si no tiene algún tipo de epilepsia asociada a esa condición. En 2017 se hace la última clasificación de epilepsia, que es un poco detallada, bastante detallada. En 2019 la ONU emite como si fuera una definición un tanto más práctica y social de lo que es la epilepsia. Y las epilepsias no solamente son movimientos anormales que presentan los pacientes, sino pueden ser conductas anormales que el paciente presenta. Pueden ser aptitudes anormales que el paciente presenta, porque generalmente las personas dicen, no tengo epilepsia porque yo no caigo al piso, no boto saliva y no pierdo conocimiento, o me desvanezco y no recuerdo mucho, pero no me muevo. Entonces, epilepsia no solamente es que el paciente pierde el conocimiento. Epilepsia, tú puedes tener pacientes que hacen una crisis porque se explotan de la risa sin ningún motivo y a veces no pierden el conocimiento. O sea, es como el Guasón. De hecho, en la película El Guasón, él tenía una epilepsia gelástica, un gelastic seizure. La crisis epilepsia del personaje de Guasón era la risa. Se llama Era la risa. una epilepsia Una gelástica. pregunta, doctor. En un país como el nuestro, donde fácilmente se crea un estigma para ciertas situaciones y recordamos en tiempos pasados que uno veía a una persona con una crisis de epilepsia revolcándose en el suelo y la gente le hacían un círculo para ver el espectáculo, pero nadie lo ayudaba. Bueno, En este momento que ha habido tanto avance, ¿cómo un padre, que son la mayoría de la gente que ve este segmento, cómo yo ayudo a mi hijo que ha sido diagnosticado con esta condición a llevar un tratamiento, si es posible, para controlar o que no le sucedan este tipo de situaciones? vamos a ver. Primero tenemos que saber qué tipo de epilepsia y en qué contexto. Por ejemplo, hay niños que nacieron prematuros, que fueron de muy bajo peso, que tuvieron problemas para caminar, para hablar, que desde pequeño han hecho crisis convulsiva y luego, conforme van creciendo, las epilepsias pueden tomar otras formas y otras caras. Y hay niños que pueden perfectamente tener una infancia normal, sin ningún problema, pero en algún momento de la infancia, temprana o más tarde, puede presentarse algún tipo de crisis. Primero, saber qué tipo de crisis hace. Cuando decimos crisis convulsiva, nos referimos a que una zona del cerebro que a veces puede generalizarse, por eso decimos que la epilepsia puede ser focal, porque es en un foco, en una área del cerebro, que en donde está la disfunción, vamos a decir, eléctrica, pero a veces de esa área puede generalizarse a todo el cerebro. Entonces, cuando está en una área pequeña, restringida, pues las manifestaciones clínicas van a ser la función que esa zona del cerebro tiene que ver. Por ejemplo, si tú tienes epilepsia que tiene que ver con el área de la visión, pues lo que tú puedes tener como manifestaciones que no vas a ver bien. Si es el área de la audición, pues puede no escuchar. Si es el área de movimiento, únicamente de movimiento, es que puedes tener movimiento anormal o incoordinado de alguna parte del cuerpo, no necesariamente con pérdida de conocimiento. Pero a veces también pueden ser epilepsias que tienen que ver mucho con el nivel de atención que tú prestas. De repente los padres dicen, el niño yo le hablo y se queda como en el limbo y después cuando vuelvo a hablarle se queda ido. Entonces, un niño que hace una crisis convulsiva generalizada, que cae al piso, que a veces puede desgonzarse, como decimos aquí, es decir, que no tiene ningún movimiento,
o un niño que hace crisis convulsiva generalizada tónico-clónica, que son las que hacen sacudidas, entonces tú tienes que asistirlo de una manera. Si es una crisis así, pues entonces es colocarlo del lado, si es posible del lado izquierdo, estar pendiente que el paciente no vomite o no tenga secreción respiratoria que impida respirar, es tener sangre fría y esperar a que pasen, si es posible, en los adultos los primeros 5 minutos y en los niños los primeros 10 minutos. 10 Frecuentemente, minutos, ¿mucho? sí. Realmente, más allá de 10 minutos en un niño, la crisis convulsiva ya toma otro nombre y se llama estatus de mal convulsivo. Y en un adulto, más allá de 5 minutos, entonces se dice un estatus de mal convulsivo, aunque hace mucho tiempo se pensaba que era 30 minutos que tú tenías que esperar para decir que era un estatus. Ya no, ya se dice que más de 5 minutos en un adulto es un estatus porque a final de cuentas, el paciente para que se le quite la crisis convulsiva va a requerir más de una medicina y generalmente pues va a requerir que tú lo transfieras a una unidad de emergencia para evitar que se ponga en riesgo su vida. Doctor, yo tengo 2 preguntas en una, pero van muy de la mano. Dele. Hay muchos avances, estamos, señores, en una época de verdad, la tecnología, muchísimos avances en cuanto a la detección temprana de enfermedades. Yo digo desde el punto de vista de cuando uno está embarazado. Sí. A nivel de la epilepsia, ¿en qué momento esto se puede detectar durante el embarazo, esa detección temprana? O si no es posible, y en caso de ya, cuando una persona, un niño ya nació y tiene 1 o 2 años, ¿cómo se detecta esta condición de la epilepsia? Vamos a ver. Hay epilepsias que vienen asociadas a condiciones genéticas o condiciones metabólicas desde antes de nacer. Y aunque tú no tengas diagnóstico como tal de epilepsia antes de nacer, si tiene una condición, vamos a decir una trisomía 21 por citar alguna, que es lo que la gente dice síndrome de Down, o alguna otra condición neurogenética que pueda asociar problema como epilepsia, entonces tú tienes que estar al tanto. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener mutaciones nuevas y esas mutaciones nuevas significa que pueden ser únicas o que pueden ser sumamente raras. Y entonces en ese contexto, pues uno tiene que tener mucho cuidado cómo diagnostica las epilepsias porque existen pruebas genéticas tempranas que tú puedes utilizarla desde que el niño pues nace y tú entiendes que es importante y prudente hacerlo, más allá de un tamizaje neonatal que debe realizarse a todos los niños que nacen. ¿Un tamizaje? Neonatal, Ok. que es una prueba que se hace a todos los niños al nacer para saber si no tienen una condición genética o metabólica o las dos cosas que puede a lo largo dar con complicaciones a lo largo de su vida que tú puedes prevenir desde temprano. Entonces, eso sí está. Entonces, sí, tú puedes diagnosticar epilepsia en cualquier edad de la infancia, entrando por lo que hablábamos la semana pasada, lo que es el neurodesarrollo, porque muchos pacientes pueden tener problemas del neurodesarrollo, es decir, un retraso psicomotor, dicho más claro, o a veces pueden tener algún aspecto de su conducta o de su habilidad motora o de su habilidad cognitiva o de su habilidad de interacción que pueda ser afectada. Y tú perfectamente puedes ver que el niño tiene dificultad para leer, u otro niño tiene dificultad para atender, u otro niño tiene dificultad para interactuar, u otro niño tiene dificultad para dormir. Hay muchas epilepsias que se presentan durante el proceso de sueño, durante tú estás intentando conciliar el sueño mientras duerme profundamente o cuando intentas despertarte. Entonces también hay epilepsias que se presentan generalmente en un contexto específico. Ayudar a un paciente con epilepsia es saber en qué condición presenta la crisis para uno intentar evitar que la crisis venga. Tú hablabas del estigma y sí, a nivel mundial es una de las principales cosas que se trabaja con estos pacientes, el estigma. En el mundo está la Liga Internacional contra la Epilepsia, que agrupa a médicos y a paramédicos que cuidan a los pacientes con epilepsia, y está el Buró Internacional para las Epilepsias, que agrupa a pacientes y a familias para tratar de luchar contra lo que es esa condición de estigma. Entre otras cosas, subir el nivel de conocimiento a nivel de la población general de qué hacer con un paciente de epilepsia, de cómo integrar un paciente de epilepsia, de cómo una familia que tiene un paciente con epilepsia hacer aceptación
de la condición que tiene el paciente y tratar de estar informada a las escuelas, los padres, los clubes deportivos, la familia ampliada. En República Dominicana nosotros trabajamos con un brazo de lo que es el Foro Internacional contra la Epilepsia, que se llama Sociedad Dominicana Unidos por Epilepsia, y de hecho llevamos actividades de orientación a familias en centros, vamos a decir, de instrucción, centros universitarios, salones de reuniones. A lo largo de este tiempo ya hemos tenido bastantes reuniones con muchos temas, lo que es epilepsia y educación, epilepsia y la mujer, epilepsia y trabajo, epilepsia en la escuela, epilepsia y sueño. O sea, son todos los aspectos y son todas las caras que tienen los pacientes con epilepsia. ¿Cómo estamos a nivel de tratamientos médicos en sentido general en cuanto a la epilepsia? Las epilepsias tienen tratamientos médicos que pueden ser farmacológicos, es decir, cuando tú das un medicamento anticrisis, que es como se recomienda decir ahora, más que un antiepiléptico. Anteriormente, cuando decías antiepiléptico, la gente miraba, toma un antiepiléptico. De hecho, decir la palabra tengo epilepsia o soy epiléptico se corrige. Cuando dices soy epiléptico, la gente te mira y como que te pone un estigma. Si tiene epilepsia, es segurito que tiene que tener discapacidad intelectual. No necesariamente. Pero, sin embargo, si dices tengo epilepsia, la gente primero ve la parte humana y después ve que tú tienes una condición. Es como decir, tengo hipertensión, soy asmático, tengo diabetes, la gente lo toma bien. Pero si tú dices soy epiléptico, la gente como que toma un poco de distancia y dice ten cuidado, que él tiene epilepsia. Y eso es como si fuera un sinónimo de handicap, que no lo es. ¿Ves? Entonces, aquí es importante uno aprender a manejar todas esas cosas. Un tema de nomenclatura, Sí. pudiéramos decir el nombre, la forma Exactamente. en la que expresamos esta Pero condición. volviendo al tema del tratamiento, tú tienes también los tratamientos quirúrgicos, que a veces son pacientes que requieren cirugías especializadas para pacientes que no se pueden controlar con medicinas. De hecho, el 30% de las epilepsias necesita tratamiento con más de un fármaco y a veces muchos de esos pacientes tienen que necesitar intervención. O más allá de los tratamientos convencionales, también puedes tener estimuladores eléctricos como estimulador del nervio vago o ya nuevamente, últimamente, hay medicinas nuevas como son los derivados del cannabis, cannabinoides, que no tienen nada que ver con la marihuana. Es la parte medicinal de lo que es el cannabis, que no es el THC, que es la parte recreativa que utilizan las personas para divertirse y drogarse, no tiene nada que ver. Es la parte médica de esa planta. Doctor, yo tengo otra pregunta, Frederick. Ay, Dios. No me dejas hablar, pero dale. Es que, ay, perdón, pero es que esto está bueno. Esto está bueno. Doctor, ¿se mejora, se quita la condición de la epilepsia? 30% puede empeorar, 70% puede mejorarse y curarse. Vamos a ver. ¿Se cura entonces? Sí, el 70% de las epilepsias puede curarse. O sea, es autolimitada a una edad, a un tiempo. Lo que tú tienes que estar vigilante es saber qué edad presenta el paciente, qué contexto tiene el paciente. Es decir, no tengo una lesión cerebral, no tengo una disfunción metabólica, no tengo un trastorno genético. Es edad dependiente, es decir, hay otros miembros de mi familia que la presentaron entre tal edad y que se mejoraron. ¿Cuáles secuelas durante ese tiempo el paciente tuvo? Entonces aquí, por ejemplo, un paciente que en un determinado momento de su vida o de su infancia presenta crisis convulsiva que se asocia con problemas en el aprendizaje, pues evidentemente tienes que estar pendiente de que aprenda correctamente y de que se trate correctamente. Cuestión de que cuando ya deje de presentar las crisis de epilepsia, las secuelas a nivel de lo que es la cognición, el razonamiento, no esté afectado o esté lo mínimamente afectado. Entonces, igual, si es un paciente que tiene una epilepsia porque tuvo un tumor que es frecuente en su familia, que puede ser un tumor cerebral benigno, pues entonces hay pacientes que requieren intervención quirúrgica temprano y oportuna. Igual, hay pacientes que pueden tener epilepsia asociada a un problema de la piel, es decir, pacientes que tienen o manchas oscuras café con leche en el contexto de una enfermedad de von Recklinghausen, una neurofibromatosis, o al contrario, áreas de la piel que están muy blanca, que son las neuroectodermosis tipo complejo de Bourneville, que son pacientes que ya tienen otro perfil de tratamiento. Es interesante ese tema que estás tratando ahora mismo. Y siempre uno se queda pensando, y lo mencionaste brevemente al inicio, uno se queda pensando
acerca de las posibles causas. ¿Es esto hereditario o se adquiere por algún trauma, alguna situación? El 70% de las epilepsias tiene un componente genético, ya sea que tú lo puedes heredar o ya sea que tú tienes una predisposición a tener crisis convulsiva en cualquier forma y después de haber sido expuesto o a un trauma o a una asfixia perinatal, o a una infección, entonces tú puedes desarrollar epilepsia. A veces tú puedes decir, en mi familia nadie tiene epilepsia, pero cuando recoge la historia, pero sí tienen problema en el comportamiento. Son pacientes que son muy rápidos, son pacientes que son muy impulsivos, son pacientes que no duermen, son pacientes que pueden tener insomnio, son pacientes que pueden tener otros trastornos psiquiátricos y tú dices, bueno, mi hijo tiene la epilepsia, pero mi tío, mi abuelo, mi hermano tiene un poco la condición nerviosa, como dicen las personas del pueblo. Entonces, los mismos genes que te dan para un problema de conducta, para un problema psiquiátrico, para un problema psicológico, psiquiátrico, neuropsicológico, también son los mismos genes que pueden verse con epilepsia. Tú puedes decir, no, mi familia nadie tiene epilepsia, pero todos hacen convulsión con fiebre. Se dice, bueno, convulsión con fiebre no es una epilepsia, pero realmente los mismos genes que hacen que tú tengas convulsión con fiebre, en algunos pacientes pueden hacer que tú hagas epilepsia, epilepsia sin fiebre, epilepsia con fiebre o epilepsia de un poquito de pronóstico un poco reservado porque tienden a complicarse mucho como son los síndromes de Dravet. Bueno, ahí está, una breve cápsula informativa, poco tiempo que tenemos hoy, Franklin, y por eso le vamos a pedir que a la gente que se mantenga con sus preguntas ahí para la próxima oportunidad. Tengo una pregunta ahí que quería hacerte, pero ya por motivos de tiempo la vamos... ¿O me la puedes resumir No te preocupes. brevemente? En estos días comentábamos esta información que hizo una nota de prensa que envió el Hospital Homs de que habían tratado exitosamente a su primer paciente que decía curado de Parkinson. Le insertaron unos electrodos en el cerebro y eso, y ellos lanzaron eso y todo el mundo está contento. ¿Hasta qué punto es esto 100% verídico de que se puede decir que una persona fue curada de Parkinson? Bueno, es otro tema. Y sí, por eso dije brevemente y lo dejamos para el próximo miércoles. Realmente el Parkinson es una enfermedad que tiende a no curarse y que tiende a una cronicidad. Tú puedes mejorar un paciente con una colocación de dispositivo y demás. En el caso de las epilepsias hay pacientes que sí pueden curarse con cirugías o con dispositivos y cuando tú hablas de curación en el caso de epilepsia tiene que tener mínimo el paciente 5 años sin crisis convulsiva, clínica y no clínica y con una evolución satisfactoria dentro de lo que cabe. O sea, sí los pacientes con epilepsia pueden curarse porque tú puedes resecar o quitar o desconectar la zona del cerebro que está afectada. A propósito, hoy, y perdona de tomarte un minuto, hay 2 presentaciones importantes dentro del marco de la Feria del Libro. Una es a las 11 de la mañana en la Sala Ravelo. Es uno de los pacientes que me ha tocado asistir. Va a dar una conferencia sobre epilepsia y arte. Luego más tarde a las 5 de la tarde hay otro de los pacientes que me ha tocado asistir que también va a tocar con un grupo de artistas de inclusión en la escalinata del teatro. Es gratis y están todos invitados. Hermosísimo. Esperamos ver estas conferencias, presentaciones en las plataformas digitales. Doctor, agradecidísimos. Gracias de su presencia, muy grata. No sé, el doctor como que va a tener que venir toda la semana. No, ya yo lo reservé para el próximo miércoles, está reservado. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias. ¿Dónde encontramos a Franklin Montero, aparte de que lo mencionamos aquí, que salga de sus propias palabras? Bueno, yo tengo una oficina, edificio Torre Azul, Centro Médico UCE, edificio profesional Corazones Unidos, y también funciono como jefe de servicio de neurología del Hospital Robert y Cabral. Ha estado con nosotros en Radio República el doctor Franklin Montero, una eminencia de la medicina de nuestro país, pediatra, neurólogo y otras especializaciones. Gracias reiteradas. Gracias.